Vamos, mis hermanos amados, a compartir el libro de Daniel, nuevamente en el capítulo 1, para la gloria de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 3 en adelante. Gloria a Jesús. Daniel capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Hasta aquí, mis amados, la palabra de Dios. Como decíamos días pasados respecto de este pasaje de Daniel capítulo 1, que acerca de la desobediencia del rey Joacás primero y del rey Joacim después, reyes de Judá en aquel tiempo. A causa de las desobediencias de estos varones, Dios permitió que Nabucodonosor primero sitiara Jerusalén y luego entrara en ella y se llevase mucho pueblo, muchos prisioneros de entre el pueblo y aún los utensilios de la casa del Señor, como está escrito en los primeros 2 versículos. Como era costumbre en los reyes de aquella época, y en Nabucodonosor también, cada territorio que él conquistaba se llevaba prisioneros y seleccionaba de entre esos prisioneros a los jóvenes más calificados para educarlos conforme a las costumbres de Babilonia y para que ellos formasen parte de la corte del rey. Esto es lo que encargó a Aspenaz, jefe de los eunucos, que seleccionara jóvenes del linaje real de los príncipes de Judá para llevarlos y prepararlos para que estuviesen en la corte de él. Y tal como conocemos la historia, como estos versículos nos cuentan, fueron seleccionados 4 de aquellos jóvenes, aparentemente los más calificados: Daniel y sus 3 compañeros, Ananías, Misael y Azarías, a quienes luego les cambiaron los nombres, poniéndoles nombres de los caldeos. El propósito que tenía Nabucodonosor con estos jóvenes era que ellos fuesen desarraigados de su patria, desarraigados de su tierra, de su lengua y de su fe, y que sirvieran al rey y sirvieran al reino de Babilonia por el resto de sus días. Cuando nosotros pensamos en Nabucodonosor, nos acordamos de la palabra de Cristo, que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Bueno, este era el principio en el corazón de Nabucodonosor. Él había venido a sitiar, había entrado a Jerusalén con la premisa de hurtar, matar y destruir y llevarse cautivo a aquellos que eran los más calificados, de quien él podía sacar provecho. El propósito era desarraigarlos, como dijimos, de su lengua, de su fe, y que le sirvieran concretamente a él y al reino de Babilonia por el resto de sus días.
¿Cuál era el plan del rey Nabucodonosor? Él quería desarraigarlos enseñándoles las letras y las lenguas de los caldeos y además dándole del alimento del rey. Que ellos pudiesen comer de los manjares del rey, de los manjares de Babilonia. Con este plan el rey tenía el propósito de desarraigar, como dijimos, la fe de aquellos muchachos, hacer que ellos se olvidaran de su linaje, se olvidaran del pueblo, de la tierra a la cual pertenecían y finalmente lograr que ellos se olvidasen de Dios y de su palabra. Por medio de las letras quería lograr eso, como dijimos, por medio de las lenguas y por medio de los alimentos, de los manjares de Babilonia. Por medio de las letras, es decir, por medio de la literatura, quería enseñar a aquellos jóvenes acerca de la cultura, de las artes, de la vestimenta, de la forma de conducirse del pueblo caldeo para que ellos pudiesen vivir de la misma forma que vivía aquel pueblo que les había conquistado, es decir, vivir en el testimonio de los caldeos, en el testimonio de Babilonia. Por medio de la lengua, para que ellos hablasen únicamente el idioma que se hablaba allí, la lengua de los caldeos. Y por medio de los alimentos, como dijimos, para que ellos pudiesen comer solo los manjares del rey, solo lo que apetecía al rey de Babilonia. Y, amados, aunque estos jóvenes fueron llevados cautivos, aunque no pudieron evadir, no pudieron evitar que les pasara lo que les había pasado cuando el rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén, aunque ellos no pudieron evitar ser llevados a una tierra extraña y ser prisioneros en un palacio, estaban en un palacio pero igualmente eran prisioneros, no pudieron evitar ninguna de esas circunstancias. Sin embargo, en el versículo 8, cuando nosotros lo leemos y comenzamos a leerlos en profundidad, nos habla de que estos varones, estos jóvenes, estos príncipes de Judá tenían puesta su fe y su mirada permanentemente en el Dios Todopoderoso, más allá de las circunstancias que ellos tuviesen que atravesar en sus vidas. El versículo 8 nos habla de que Daniel y sus amigos seguramente tenían una fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso, en aquel que les había dado la ley, la cual estaba firmada en sus corazones, y en aquel Dios que ellos amaban junto a sus padres. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es decir, hermanos, que en el versículo 8 comenzamos a ver nosotros esa fe inquebrantable en Daniel y en sus amigos, y vemos en el versículo 9 el fruto de esa fe dado por el respaldo de Dios a la actitud de estos jóvenes. Versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Se dan cuenta? Daniel toma la decisión de no contaminarse, seguramente lo hicieron también sus amigos. Y en ese momento, Dios comienza a respaldar la fe, la confianza, la obediencia de estos jóvenes, puestas única y exclusivamente en Jehová su Dios, en el Dios Todopoderoso. El versículo 9 dice que Dios puso a Daniel en gracia, en buena voluntad, en benevolencia, en favor, delante del jefe de los eunucos, y vemos cómo Dios le respalda, porque Él le pide una prueba. Le dice a Daniel que ellos les sirvieran solamente legumbres, que ellos iban a comer de las legumbres, y que comparara al cabo de 10 días a ver cómo estaba su rostro respecto de los otros prisioneros, de los otros jóvenes que debían comer la comida del rey. Versículos 12 al 15. Dice Daniel, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey
y después, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y mira el versículo 15, dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Aleluya. ¿Se da cuenta? Dios respaldó la fe de estos varones. Dios respaldó, Dios confirmó la gracia sobre ellos. Dios confirmó la gracia sobre los que habían decidido seguir creyendo, seguir confiando y seguir obedeciendo al Señor a pesar de las circunstancias que estaban atravesando. Gloria a Dios, hermanos. Porque así es nuestro Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir creyendo en Él y confiando en Él, poniendo nuestra fe en Él y obedeciendo su voz y su palabra, aún en medio de las más tremendas circunstancias, Dios es capaz de extender su mano y respaldar a nosotros, respaldar a su pueblo, como respaldó a estos 4 jóvenes llevados cautivos a Babilonia, mis amados hermanos. Pero no es este el único dato que nosotros tenemos a causa de la fe inquebrantable y de la obediencia de estos muchachos. Porque Dios les respaldó en Babilonia, aun cuando la vida de ellos estuvo a punto de ser quitada por los edictos del rey, como nosotros sabemos. Por lo que el rey había decretado. Y porque ellos se negaban a rendirle culto a los dioses paganos de Babilonia. Es decir, siguieron con esa fe inquebrantable, siguieron sirviendo a Dios, siguieron obedeciendo a Dios, y esto casi les cuesta la vida, como nos relata también el libro de Daniel. Pero la mano de Dios estuvo sobre ellos. ¿Se acuerdan ustedes los pasajes que son muy conocidos para nosotros? Daniel en el foso de los leones, ¿se acuerda usted? Ananías, Misael y Azarías en el horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan ustedes de esta palabra? Y en ambos casos intervino la mano de Dios y el poder de Dios para salvarlos. Aleluya. Fíjense ustedes, lo leemos rápidamente. Daniel capítulo 6, hay unas hojas más adelante, mis amados. Daniel capítulo 6. Versículo 7, lo leemos. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mire usted. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 19. Entonces el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Aleluya. ¿Qué ocurrió aquí? Dios
se glorificó en la vida de su siervo, se glorificó en su fe, en su confianza, en la obediencia que había en la vida de su siervo, quien, dejando de lado el edicto del rey, abría sus ventanas y mirando a Jerusalén, oraba y clamaba a Dios cada día. ¿Se da cuenta? Sadrac, Mesach y Abednego, capítulo 3, mis amados hermanos. Estos otros tres muchachos, capítulo 3, versículos 15 al 21. Ahora pues, capítulo 3, versículos 15 al 21. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y ellos también los ponían en aprietos. De todas formas querían que ellos se postraran a los pies de los dioses paganos, tanto Daniel como sus amigos. Así que allí estaban estos judíos, estos príncipes de Judá, quienes les habían puesto por nombre Sadrac, Mesach y Abednego. Y dice el edicto: porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense ustedes. Lo que se le dice a estos príncipes de Judá, a estos que tenían linaje real, aleluya. Versículo 16, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué Dios les va a librar? Y estos muchachos le dijeron: mira, Nabucodonosor, no es necesario que nosotros te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya. Mire usted. No vamos a adorar a ningún otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos. Y nosotros sabemos que Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, puede librarnos de tus manos, contestaron estos muchachos. Pero si no nos llegase a librar, y si así no fuera, sepas, oh rey, que no vamos. Sepas, oh rey, que tampoco adoraremos la estatua, a ese Dios pagano que has levantado. Aleluya. Fíjese la fe, hermanos. Una fe inquebrantable, más allá de las circunstancias, más allá de estar lejos de sus afectos, más allá de que muchos de sus parientes habían muerto a causa de ese sitio de Nabucodonosor a Jerusalén. Ahora estos muchachos, príncipes de Judá, querían ser obligados, tal como Daniel, a no orar a Dios, a adorar a otros dioses, y ellos estaban perfectos y completamente seguros de quién era Dios en su corazón y en sus vidas, y quién eran, a pesar de las circunstancias, al Dios a quienes ellos seguían sirviendo. Aleluya, hermanos. Esto es fe. Amén. Creían, confiaban y obedecían a Dios. Aleluya. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto, el aspecto de su rostro, contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército a que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron y ataron sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Fíjense ustedes, mis hermanos. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados adentro del fuego? Y ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Gloria a Jesús.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y ellos salieron del medio del fuego. Gloria a Jesús. Dios confirmando la gracia, Dios respaldando la fe, Dios respaldando la confianza de sus hijos en circunstancias adversas, Dios moviendo su mano de poder sobre aquellos que a pesar de todo decidieron de corazón seguir creyendo, seguir confiando y seguir obedeciendo la palabra de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria a Jesús. De manera que, hermanos, como dijimos, estos 4 varones del linaje real, príncipes de Judá, príncipes del pueblo escogido de Dios, se mantuvieron fieles y obedientes al Señor hasta lo que parecía el último instante de su vida. Tanto Daniel como sus 3 compañeros se mantuvieron fieles hasta lo que parecía el último instante de su vida. Y no solo no se convirtieron a los caldeos, sino que ellos mismos tuvieron una gran influencia en todo el reino de Babilonia. El propósito de Nabucodonosor era convertirlos a ellos. Ellos no solo no se convirtieron, sino que ejercieron una poderosa influencia de parte de Dios en el reino de Babilonia, mis amados hermanos. ¿Cómo? Por medio de la fe, por medio de la confianza que ellos manifestaban a Dios. Porque decidieron a pesar de todo seguir creyendo, seguir confiando y seguir obedeciendo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Aleluya. Ahora, cuando nosotros miramos estos versículos de la palabra de Dios en Daniel, decimos, bueno, parece que estos muchachos eran bastante especiales, porque Nabucodonosor les encomendó que los muchachos que escogiese para traer para formar parte de la corte del rey fuesen sin tacha alguna, es decir, sin defecto, de buena presencia, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. Reunían todos estos requisitos. Estos muchachos podríamos compararlos hoy a algunos universitarios destacados, algunos jóvenes universitarios destacados, por decir así. Pero no era el intelecto, hermanos, lo que estaba fluyendo en ellos. No era el intelecto lo que estaba respaldando Dios. Sí que eran muchachos preparados, sí que eran sabios, sí que tenían conocimiento, sí que estaban preparados para aprender todas las cosas que les enseñasen, sí que estaban dispuestos a ser capacitados. Pero por sobre todas las cosas, estos jóvenes parte del pueblo de Dios, por sobre todo lo que ellos tenían era que en su corazón estaban completamente seguros de su identidad, completamente seguros de ser parte del pueblo de Dios, completamente seguros de que ellos pertenecían al pueblo de Dios, tenían una fe, tenían una ley, tenían una palabra y no estaban dispuestos a renunciar. No era el intelecto, era la vida espiritual que ellos tenían delante de Dios, lo que Dios respaldó ante las más adversas circunstancias, mis hermanos. ¿Se da cuenta usted? Aleluya. Tenían la identidad del pueblo escogido por Dios en sí mismos. Eran del linaje real del pueblo de Dios. Eran muchachos espiritualmente maduros. La palabra de Dios estaba firme en sus corazones. La fe y la confianza estaban firmes. La obediencia a Dios estaba firme. Por eso Dios les respaldaba. Por eso el respaldo de Dios era firme sobre ellos. Contaban con el respaldo del poder de Dios. Mire qué impresionante esta palabra. Es decir, nunca perdieron ellos la comunión con Dios. Nunca dejaron de servirlo. La influencia de ellos llegó a ojos del rey. Y seguramente la influencia de ellos como pueblo y como siervos de Dios llegó a la corte del rey. Por eso decimos que no solo no se convirtieron, sino que además ejercieron una grandísima influencia sobre el corazón de muchos de los que le veían. Esto lo pone de manifiesto el rey cuando le habla a Daniel, capítulo 6, versículo 16 del libro de Daniel.
mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y él dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Se da cuenta la influencia? El rey estaba perfectamente persuadido de que estos muchachos servían al Dios vivo y verdadero, y no había forma de que ellos pudiesen cambiar a pesar de la lengua, de la literatura y de la comida de Babilonia. Gloria a Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? El rey mismo daba testimonio de que ellos servían a Dios de corazón. ¿Y qué ocurrió? Dios le libró, mis hermanos. Dios le libró. Nabucodonosor, como sabemos, es figura de Satanás. Lo sabemos, No pudo Satanás, no pudo Nabucodonosor derribar la fe ni cambiar el corazón de estos jóvenes, de estos siervos de Dios. La palabra del rey Darío dice: el Dios a quien sirves continuamente, Él te libre. Yo me acordaba nuevamente de las palabras del apóstol Pablo en el naufragio, hablándole a aquellos temerosos hombres que le acompañaban en el barco. El Dios de quien soy y al cual sirvo me ha dicho, me ha concedido todos los hombres que navegan conmigo. El Dios a quien pertenezco, el Dios a quien sirvo. Le dijo el rey: el Dios a quien sirves continuamente, Él te libre. ¿Y qué ocurrió? Dios lo libró. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi amado? Amados, no importa las circunstancias que nosotros debamos pasar, necesitamos rendir nuestro corazón a una fe viva, eficaz, a una confianza plena, a una confianza que es parte de la comunión que tenemos con Cristo, a una dimensión de obediencia espiritual en la cual Dios se glorifique en nuestras vidas por medio de Jesucristo, hermanos. Dios va a respaldar nuestra fe. Cuando nosotros, hermanos, andamos de corazón y andamos en obediencia en su presencia. El Señor nos lo revela aquí en Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Las circunstancias eran las más adversas, las más feas, las peores que un joven que amaba a Dios pudiese estar pasando, pudiese estar transitando. Ser arrancado de su tierra, ser llevado lejos de sus afectos, ser obligado a servir a personas que él no conocía, ser obligado a comer cosas que la palabra de Dios decía que eran alimentos inmundos. Ellos conocían la ley. Ser obligados o llevados por las circunstancias a estar prisioneros, a convertirse y servir a un reino que para ellos les resultaba extraño. Sin embargo, versículo 8 dice la palabra de Daniel: propuso en su corazón. Ante la adversidad, Daniel meditó en su corazón, propuso en su corazón, buscó a Dios en su corazón. Vio todo lo que le rodeaba, todo aquello a lo cual querían obligarle a hacer. Sin embargo, meditó en su corazón y decidió y propuso no contaminarse con nada de lo que los caldeos le querían ofrecer, mis amados hermanos. ¿Se da cuenta? Ella seguramente oró, seguramente procuró hablar con Dios, estar en comunión con Dios, y recordó de parte de Dios quién era Él, cuál era su linaje, de dónde venía Él, quién era su Dios. Y finalmente tomó una decisión que tal vez le podía costar muy caro. Él no lo sabía. Recordó la palabra, recordó la ley, recordó los mandamientos y tomó la decisión de no contaminarse.
No quería saber nada con lo que tuviera que ver con Babilonia. Y él podía comunicarlo, pero no sabía qué era lo que iba a pasar. Sin embargo, el versículo 9 dice que cuando él lo comunica, halló gracia. Es decir, Dios puso gracia en la vida de Daniel ante el jefe de los eunucos, de tal manera que cuando él comunicó su decisión, tuvo el beneplácito, tuvo la buena voluntad de aquel que estaba sobre él, que era autoridad sobre él, para que pudiese dejar de lado la comida del rey en este caso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios respaldó, recordó su linaje, recordó quién era, recordó la ley que estaba en su corazón, recordó que era necesario obedecer a Dios ante todo, y Dios le respaldó, porque tomó la decisión de no contaminarse, decidió mantenerse firme en la fe y seguir siendo fiel al Dios Todopoderoso. Lo mismo aquellos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Nuestro Dios puede librarnos, y si no nos libra, sepas que tampoco adoraremos a lo que tú nos pides que adoremos. Hombres comprometidos con la verdad de la palabra, hombres comprometidos con la verdad de Dios, hombres comprometidos con la obediencia a Dios, hombres comprometidos con el amor a Dios. Aleluya. Esto eran estos hombres. Por eso pudieron influir de la manera que lo hicieron. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel nos damos cuenta, pudieron influir de la manera que lo hicieron en Babilonia, hermanos. Esta palabra, hermanos, venía a mi corazón porque estamos nosotros viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Así que cuando miramos el tiempo caídos de Dios, sabemos que el Señor viene muy pronto, las señales están dadas, ¿sí? En cualquier momento el Señor viene por su pueblo, viene por nosotros. Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes y estaremos así siempre con el Señor. Eso es lo que estamos aguardando cuando nosotros vemos el panorama del mundo. Las señales están cumplidas. Sin embargo, no podemos negar, hermanos, que nos encontramos completamente sitiados en medio de nuestra sociedad, ¿verdad? Los que queremos vivir conforme a la palabra, los que amamos la justicia, los que amamos a Dios. Parece que estamos completamente sitiados por una sociedad que a nivel mundial ha perdido totalmente los valores espirituales y morales y ha dejado de conducirse con los criterios mínimos de conducta, de bien, que hacen a un ser humano. Y en medio de ese sitio, hermanos, estamos nosotros, en medio de la injusticia, en medio de la calamidad, en medio de la violencia, en medio de cuántas cosas pudiésemos citar que están pasando, no solo en esta sociedad enferma, sino en todo el mundo, a causa del pecado. ¿Qué haremos entonces, hermanos? Porque la palabra nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, amén, dice así la palabra. De manera que el maligno gobierna todo el mundo y la carencia de valores morales y espirituales es fruto del pecado y del gobierno del maligno sobre este mundo. Pero nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Cuál será nuestra conducta entonces? ¿Cuál será nuestra forma de proceder día a día cuando nos enfrentamos a tener que tomar decisiones que tienen que ver con nuestra fe, con nuestra confianza y con nuestra obediencia a Dios? Hermanos, también en este tiempo Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Ya no está el rey Darío, ya no está Nabucodonosor. Pero el enemigo de nuestras almas busca sitiar nuestra vida. Y busca, de la misma manera que hacía con aquellos muchachos, busca desarraigar nuestra fe, nuestra confianza en Dios.
tal como Nabucodonosor trata de sitiarnos, trata de oprimirnos, para que nosotros tal vez seamos arrastrados y confundidos como iglesia del Señor en estos tiempos. Y mis hermanos, tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que abrir los ojos espirituales para no ser llevados por Satanás y sus propósitos, para no ser arrastrados. Porque no podemos negar que reina mucha confusión, y también esa confusión ha alcanzado a la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros no podemos separarnos de la palabra de Dios. No podemos separarnos de la comunión y de la obediencia, porque si lo hacemos, si dejamos de escudriñar la palabra y de entender lo que la palabra dice y cuál es la voluntad de Dios para nosotros, también podemos ser arrastrados por Satanás, también podemos ser confundidos. De tal manera que podamos ser llevados espiritualmente hacia Babilonia, hermanos. Esto no tiene que suceder, tenemos que estar despiertos. Proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Proponer en nuestro corazón tener una vida diaria, cotidiana, de comunión con Cristo, de comunión con su palabra. Porque el diablo propone en este tiempo, hermanos, propone en este tiempo que nosotros nos alimentemos de los manjares de Babilonia. Propone en este tiempo la iglesia que nos alimentemos de esos manjares. Propone que también la iglesia participe de la lengua de los caldeos, de la literatura de los caldeos. ¿Sí? Y entonces podemos caer en el error de querer solucionar los problemas del mundo con los métodos del mundo. Podemos caer en el error de querer influir en Babilonia con los métodos de Babilonia, hermanos. Y esto nunca será así. Pero ocurre, hermanos. Ocurre. Muchos han caído en confusión, hermanos, en este tiempo. No caigamos en confusión. Muchos en la iglesia del Señor han caído en confusión y pretenden solucionar los problemas del mundo, pero procuran influir en Babilonia con los métodos de Babilonia. Por eso vemos una iglesia que incursiona en la política. Ese no es el llamado de la iglesia, mis hermanos. Sin embargo, vemos esa confusión. Vemos una iglesia que marcha en las calles. De ninguna manera, la iglesia no ha sido llamada a marchar en las calles. No ese es el propósito de la iglesia. Siempre lo repetimos, siempre lo decimos. Cuando ejecutaron a Jacobo y Pedro fue encarcelado, la iglesia no salió a marchar pidiendo justicia. La Biblia dice que la iglesia hacía sin cesar oración por él, y la oración de los santos movilizó el poder de Dios desde los cielos para que la cárcel fuese abierta y su siervo fuese liberado. Hermanos, el poder de Dios obró para que el horno de fuego no pudiese consumir a aquellos muchachos, y cerró la boca de los leones. Es el mismo poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la sabiduría de Daniel y de aquellos jóvenes? No entrar, no corresponder lo que Babilonia les ofrecía. Ellos ejercieron, aleluya, influencia en Babilonia a través de su fe y a través del poder de Dios. No utilizaron ningún método de los cuales Babilonia les ofrecía. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón en este tiempo, hermanos. Salir de la confusión. Desechar las letras y la lengua de los caldeos. Desechar los manjares del mundo. La iglesia de Cristo Jesús tiene el linaje real. Es la iglesia que Él ha comprado con su sangre preciosa. Es la iglesia que no ha sido llamada a hablar el lenguaje del mundo. No ha sido llamada a vivir en el testimonio del mundo, a mezclarse con el mundo. No ha sido llamada a alimentarse de las cosas del mundo. ¿Se entiende esto? Sí ha sido llamada a predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero no con los métodos del mundo, hermanos. No con los métodos de Babilonia.
Hay mucha confusión en este tiempo. Muchos están siendo arrastrados a hablar la lengua de los caldeos en este tiempo. La misma lengua que habla el mundo, el mismo vocabulario del mundo. Seguir en las costumbres del mundo y alimentarse de lo que el mundo ofrece. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el peligro? Se diluye la fe, se diluye el linaje, se diluye la verdad de la palabra de Dios, se diluye, se adultera el mensaje verdadero de Cristo, hermanos. Y la iglesia no puede ceder esos tesoros, aunque estemos sitiados, aunque sepamos que el mundo entero está bajo el maligno, como dice la palabra. Necesitamos proponernos en nuestro corazón continuar creyendo, confiando y obedeciendo a Dios. Necesitamos, como Daniel, no ser deslumbrados por lo que Babilonia ofrece. Tener ante todo un corazón abierto y también rendido ante Dios, obediente a la palabra, que en todo momento será respaldada por el poder de Dios. Hermanos, no permitir que se vaya adulterando nuestra fe, adulterando el linaje, adulterando la verdad y el mensaje que nos ha sido encomendado por el mismo Señor Jesucristo. Dice 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido. Ese linaje no se puede adulterar, mis amados. No se puede diluir. No podemos ceder al llamado de Babilonia. Necesitamos mantener la fe, la confianza, la obediencia. Necesitamos proponernos en este tiempo nuestro corazón, no contaminarnos. Aleluya. ¿Se da cuenta usted? 1 de Pedro 2:9. Dice el Señor, es el apóstol Pedro, nos dice a nosotros la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Ese es nuestro linaje, y nuestro linaje a partir de la sangre del Señor Jesucristo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Mezclarnos con Babilonia? De ninguna manera. El propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar la excelencia de la presencia del Señor, de la palabra del Señor y del poder del Señor. Eso está diciendo. De las virtudes de aquel, de Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo de no caer en confusión, hermanos. Es tiempo de no caer en confusión. Mire, le cuento algo breve. Me invitaron esta mañana a predicar en la iglesia. Y el pastor tiene programado un bautismo para el 12 de septiembre. Y mis hermanos, el pastor le preguntó a la congregación, yo lo cuento porque me sorprendió. Preguntó: hermanos, ¿qué pasa el 12 de septiembre? Y los hermanos contestaron: hay elecciones. En vez de decir: hay bautismo, pastor, hay elecciones, dijeron. Hermanos, cuidemos de no caer en Babilonia. Cuidemos nuestro linaje. Cuidemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra obediencia delante de Dios. Jamás podremos influir en el mundo con los métodos del mundo. Jamás podremos influir en Babilonia con los métodos de Babilonia. No hay nada con lo que podamos influir en Babilonia en este tiempo, sino con el poder del Evangelio de Cristo, que es el poder del Espíritu Santo que está en la iglesia. Amén, mis hermanos. El Señor nos ayuda. El Señor nos guarda, nos dé sabiduría, para que tengamos tiempo para Él, a pesar de las circunstancias, y como dijo Daniel, propongamos en nuestro corazón no contaminarnos, mantener vivo nuestro linaje, la verdad de la palabra, la obediencia a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Vamos a tener una palabra de oración, mis amados hermanos. Vamos a estar de pie, vamos a orar sobre esta palabra.